pasó, Trucha? Don Jesús quiere verlo. Ya llegaron los resultados de las pruebas. Por tu culpa casi se echan a Alicia. No. ¿Para qué traes eso? Me estaban amenazando. ¿Quién? La Mariscal y sus perritas. Sabías que la andaban cazando y no hiciste nada. No hice nada, porque ya te dije que todas sabíamos que no debíamos de salir solas de este pabellón, ¿me oís? Y vos, que entendás de una vez que chillando no se va a arreglar nada en tu vida, ¿me oís? A mí no me da pena llorar. ¿Y sabes por qué estaba llorando? No, al tiro no lo sé, tampoco me importa, Eva. Porque a mi mamá le quedan 3 meses de vida. Y no sé si la voy a volver a ver. ¿Qué le pasa a tu jefecita? ¿Cómo que se va a morir? Le llegó la hora, Javier. Según esta madre, más hijo mío no puede ser tú. Con esa jalada de la mina, donde dijiste lo que dijiste, usaste el único chance que tenías en la vida de faltarme el respeto. Porque al otro no respondo. Oh, gracias, David. Ya estamos listos. ¿Qué hay que hacer? Junta a todos. Últimamente las cosas se han ido complicando y vamos a tener que hacer un par de cambios al plan original. Ya con Frer acá, el tema del taller, las muñecas, basta y sobra, ¿no? ¿Y quién dijo que los cambios que quiero hacer son dentro del penal? Ahora sí que, francamente, no te estoy entendiendo. Necesito que me ayudes a salir de las dunas. La misión de hoy es muy importante. Quien la riegue, se j... Ya saben cómo. Si mis cálculos no fallan, y nunca fallan, en este momento los hombres del Mil Cumbres se están alistando para ponernos una emboscada. Pero los sopilotes tenemos 2 cosas a nuestro favor. Al matching de los patrones, o sea, su servilleta. ¡Eso, patrón! Y también sabemos por adelantado lo que ellos planean hacer. De ahora en adelante nos va a acompañar mi hijo. Vas a trabajar como todos. Te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Se acabaron tus días de vagancia. Mi hijo va a ser el que inaugure la carnicería de hoy. Ya te quiero ver despachar a un Mil Cumbres de frente. Aunque, siendo realistas, a lo mejor te dan fierro primero. Ya tú sabrás si cobras o no tu primera chamba. ¿Estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, sopilotes! ¡Hola, sopilotes! ¿Ya saben quién va con quién? ¡Órale, Véngase, mijo. Véngase para acá. Usted, tranquilo. Nomás no se me despegue, ¿eh? Sí. ¿Y ahora dónde te llevan? Este palenque está cerca de una avenida principal. Eso nos conviene para la salida. Lo bueno es que no hay que echarle mucha cabeza a esta misión. La táctica es simple. Entramos, echamos plomo y nos vamos. ¿Contra cuántos nos enfrentamos? Según lo que escucharon en las dunas, son como 12 hombres. Bueno, a esos hay que sumarle los guarros que lleven los que se van a juntar con este viejo, ¿no? Pues en todo caso va a estar bueno el tiro. Porque vamos parejos. Afuera están listos. ¿Tienen instrucciones? Sí. Ya todos saben que el objetivo es Don Jesús. Y si después vemos que nos podemos llevar el dinero, pues ya ching, ¿no? ¿Ya ves, carnal? Te dije que ya nos iba a tocar una misión fácil. Luego esto no ching. ¿Verdad? Vámonos. Vamos, tío.
¿Quieres las buenas o las malas? Las buenas. Pues lo que te dije, vato. El gordo consigue lo que sea, incluidos celulares. ¿Y la mala? Es que cobra un Para pagarle tendríamos que darle los 2 cuchillos y las cuerdas. Además, no los tiene ahorita, le llegan hasta dentro de 8 días que venga su vieja a la visita conyugal. No puedo esperar tanto. Y no nos podemos quedar sin cosas para defendernos. Hay de otra. Los custodios tienen fondos, pero no los dejan cargarlos encima durante los turnos. Si nos la craneamos para meternos a la administración, ahí tenemos una minita. Y con tus habilidades de chompiras, pues, escoges el que te dé la gana, que no. El problema no va a ser robarlos, sino que nos descubran. Porque así como lo platicas, van a torcer de volada. Vamos a otro lugar. Igual y nos rentan uno. Precisamente vengo de los juzgados y déjame decirte que el caso de la tal Alicia García resultó más interesante de lo que pensaba. ¿A qué te refieres? Mi intención era ver en qué estaba su expediente para ver si podía gestionarle el permiso para que saliera a ver a su mamá. Resulta que su proceso está lleno de irregularidades desde el momento mismo de su captura. ¿Qué tipo de irregularidades? De lo más estúpidas. La legalización de la captura no se hizo como era debido. El defensor de oficio no fue asignado a tiempo y no sigo para no aburrirte. Te conozco y creo saber lo que estás pensando hacer. Olvidarme de pedir un permiso por unas horas para que la tal Alicia vea a su mamá y exigir su excarcelación. ¿Y puedes conseguir eso? Si tú me lo ordenas, claro que puedo. Sí. Escúchame, Jainita. ¿Me dejas decirte una cosa? Si me vas a tirar mala vibra, no. Vete. Cabal, vos tenés toda la razón de estar así conmigo, pues. Estar enojada, de estar toda trompuda, pues. Yo sé que he sido una mierda con vos, Jaina. Yo no debí dejarte sola. No, porque te dieron de cachimbazos ahí. Yo tenía que estar con vos ahí para echar aguante, pues. Y pues yo sé que también todo el tiempo te estoy jodiendo con eso de que chillas por todo y... Pero cabal, yo no sabía lo de tu jefecita, loca. Eso no te da derecho a tratarme así. No, yo sé que no me da ningún derecho, loca. Pero escúchame una cosa. Cabal, que si yo lo hubiera sabido lo de tu jefecita, yo no hubiera estado tan fiera con vos todo el tiempo. ¿Tú qué crees que a mí la vida me vale reata todo? No. Mucho menos la familia. ¿Qué pasa, Jeva? Es que para mí es muy difícil, pues, sacar lo que traigo aquí dentro, ¿no? Al tiro a mí la calle me ha hecho así. Esta ratonera. La vida me ha hecho así, pues, que yo no puedo decir. Pero te juro que lo más sagrado que tengo yo en la vida es mi jefecita, loca. Y yo te entiendo lo que vos sentís. Cabal, que ya sos una de las nuestras. No jodas. Te le paraste ahí a la mariscala como si lo hubiera hecho yo misma. Tiro, estoy bien orgullosa de ti, ¿eh? Y pues ya, eso nomás es lo que te quería decir. Ya me voy.
Puma. Gracias. Tú a mí siempre me has caído bien y cualquier cosa del pasado, pues, ya no es. Eso es todo, Jaina. Sos del barrio. Bueno, pues ya somos carnala. Al tiro, hay que cambiarte esa greña, lo que está bien fea, está toda fresita y no parece del barrio. Ven, estamos haciendo un look nuevo, ¿no? Sí, rapado no. No, te voy a rapar. El tiro. Te va a gustar. ¿Te gustan las trenzas? Lo sabía. A mi papá no se le iban a quitar las ganas de matarme nada más con los resultados de las pruebas de paternidad, ¿viste? Hombre, su jefe estaba que no se aguantaba ni él mismo, ¿eh? Me lleva para que me den cuello, ¿te das cuenta? Si él a mí nunca me trae estos operativos, si él me manda por delante como carne de cañón, para que me maten. Si él sabe que yo no sé disparar ni nada. Mire, yo sé cómo es el patrón y le está cajeteando bien feo. Pero, pues también hay que ver que el operativo al que lo está mandando es de muy bajo riesgo, don Javi. Y pues que usted también no pone de su parte, pues. ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Yo qué le hago a mi papá? Yo no le hago nada. ¿Cómo qué? Pues imagínese que don Jesús se enterara de lo que usted y Carlita se traen entre manos. Cállate. Entre Carla y yo no hay nada. ¿Cómo nada? A ver, conmigo no se tiene que hacer el santurrón. Conmigo no hay pedo, don Javi. Está bueno, pues, sargento. Pues no te voy a negar que pues sí ha habido un avance, ¿verdad? Pero pues no mucho. Pero algo es algo, dijo el diablo, ¿no? Ese es mi gallo. Hombre, me alegro mucho por usted. Pues es lo que más quería, ¿que no? Nada más tiene que aprender a ser más disimulado, don Javier. Por lo menos en el rancho, pues. Mire, en cuanto a lo de la chamba, esté tranquilo. No se me despegue. Y va a ver que no le va a pasar nada, ¿eh? Al ladito mío siempre, para que yo lo pueda proteger. Sale pues, sargento. Gracias. Que me está quedando bien chingón, mi Chucky. Sí, chido. Ya puedes poner tu estética. Tampoco no quiero Sí, chambear, ¿no? sí se ve bien. Sí, se ve Claro que bien. se ve bien, loca. ¿Por qué dudas? ¿Todo bien? Sí, bueno, me está haciendo un nuevo peinado. ¿Verdad que se ve bien fregón, jevita? Te ves muy bien, Alicia. Ahí estás. Alicia, tengo una noticia para ti. Te vas de las zonas. ¿Eso qué significa? ¿Que estoy inocente? Porque yo sí hice el... No, no tiene que ver con tu inocencia. Tiene que ver con que tu caso fue mal llevado según los procedimientos de la ley. Entonces, si vuelven a abrir mi caso, puede ser que yo regrese. Supongo que lo van a querer reabrir y juzgarte con todas las formalidades, pero para eso ya tendrás buenos abogados. Hay una gran posibilidad de que no regreses. Yo sé que he dicho esto muchas veces, pero gracias. No sé cómo hacer para pagarle todo lo que ha hecho por mí. Alicia, vas a salir de este hoyo, vas a ser libre. ¿Y cuándo va a pasar eso, jevita? ¿Cuándo va a dejar este cantón? Digo, pues para que te armemos el red, ¿no, mi Chucky? Claro, hay que hacer los preparativos. Mi abogada está presionando para que no pase de esta semana. Voy a ver a mi mamá. Voy a volver a ver a mi mamá. Y pues voy a pasar sus últimos días con ella. Chilla, loca. Chilla, ahora sí, libremente puede chillar. Y si alguien le dice algo, yo le doy piso, ¿eh? Ojo. Te vas a ir de aquí, loca. Buena. Rodiles, necesito hablar con usted. ¿El auto que usaría para salir? ¿Dónde lo estacionarían? En la zona de carga. Claro, tendríamos que apagar las cámaras de seguridad o desviar el punto de vista. ¿Y cómo evitamos la inspección? Muy fácil. Usaríamos mi coche y tendríamos a Rosendo en la puerta. No. No sirve. En la zona de carga no entran autos particulares.
Sería muy sospechoso. Y tu regreso en la madrugada trayéndome, ¿qué? ¿Cómo lo vas a justificar? A ver, Rodiles, créeme que estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pero no hay plan perfecto. Tiene que haber uno. Pues no para esto. A ver, ¿por qué mejor no contemplas otra idea, otro plan? Podemos hacer lo que quieras aquí adentro, introducir a cualquier persona, incluso organizarte una fiesta. Pero no me pidas que te saquen. Ya te dije que esta salida no es negociable. Está decidido. ¿Qué más tienes? Pues el otro plan sería intentar cambiarte por otra persona. A ver. Te escucho. Me copian. Aquí está todo muy quieto. No hay movimiento, solo hay una camioneta estacionada. Queda de tu lado, Ricardo. Por acá todo igual. Estamos cerca de una entrada. Hay muy poco movimiento. Veo a 2 personas rondando nada más. ¿Tú qué dices, Córdoba? Estoy viendo la puerta trasera. Está cerrada. Todo muy quieto, señor. Bien. Ya son más de las 12. Tienen que estar aquí. No siempre llega puntual a estos encuentros. ¿Y ese? Ese debe ser una avanzada que viene a asegurarse de que el lugar esté despejado. Ricardo, Córdoba. Aguas, que ya hay movimiento. Aseguren posiciones y no se dejen ver. Ahora sí no deben tardar. La vida es perra y corta. Corta. Te coge por la espalda y te acaricia. Esta jeva que ves no hay malicia. A vos te cuidaremos dentro y fuera, Alicia. Este flow sale de mi cabeza. Te desea éxito y grandeza. Vete alistando y ponte alerta. Ya no eres jeva pa' esta reja. Ya no eres jeva pa' esta reja. Alicia, Alicia sin malicia. Alicia, Alicia, Alicia sin malicia. Qué gusto verte, nana. Qué gusto verte tan feliz. ¿Qué anda haciendo por acá, pastor? No se detengan por mí. Yo solamente vine a conocer el pabellón. Tienes talento, ¿eh? La música alivia el alma. Señora, el pastor se encuentra en el pabellón. ¿Usted dirá qué hago? ¿Preguntó por mí? No. Pero tampoco se va, ¿eh? ¿Qué quiere el pastor aquí? Pues qué sé yo, supongo que ver a las presas, a los presos, dar sus usuales rondas, algo. Lo que no me gusta es que preciso viene cuando yo estoy aquí. Vamos. Bueno, no les voy a negar que estoy bastante sorprendido. Bueno, tampoco es un hotel de lujo, pastor. No, bueno, pero sí está mejor que el resto de las dunas. ¿Tú, Eladia, estás encargada de este nuevo pabellón? No. Bueno, sí, en lo que se hacen algunos... Ya lo sabe, Rodiles. Las reglas son igual para todas. Si se inscribió en el taller, debe cumplir con los horarios. Si no, su cupo se le dará a otra de las internas que sí lo va a aprovechar. ¿Entendido? Sí, no volverá a pasar. Muy bien. Pastor, ¿cómo está? Pues, admirando este lugar. Lo felicito, licenciado. No hay de qué. Simplemente nos estamos modernizando. Ahora, con su permiso.
espero que no le moleste mi visita. Me gusta dar una ronda por los pabellones para platicar con las internas y ver si necesitan algo. Le agradezco su atención, pero ahora no necesito nada. Bueno, platicar no le sienta nada mal a nadie. No tenemos que hablar de religión. Es solo platicar. ¿Qué dices? Ya que insiste. Gracias. Me da gusto que ya te estás adaptando. ¿Me puedo sentar? Adelante. Me imagino que para alguien que está acostumbrada a los lujos, vivir en estas 4 paredes no debe ser nada fácil. La verdad es que no me hacen falta los lujos. Como puede ver, el único privilegio que tengo sobre las demás es que estoy sola. Lo que extraño es la libertad. Poder ir a donde quiera, cuando quiera. Entonces, ¿por qué te entregaste si sabías que esas eran las condiciones? Vivir escondida no es mejor que vivir en una prisión. Me imagino. Yo te recuerdo que vengo muy seguido a la cárcel. Y en la cárcel hay días más duros que otros. Para esos momentos estoy yo. Me gustaría poder seguirte visitando. Me sentiría más cómoda si soy yo quien lo busca, si es que lo necesito. Como gustes.